luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y bien fuerte decimos: sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. ¡Fuerte! La luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. ¡Hey! Oh, 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 oh. Denle un aplauso si es para el Señor. A Él sea la gloria. Amén. Hermanos, la verdad que tengo un gozo en mi corazón en que podamos haber cumplido este deseo de poder estar juntos en armonía, como dice el Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y para nosotros es una alegría y es una bendición el poder estar en este lugar compartiendo como casa. Doy gracias a los hermanos que pudieron venir, que dispusieron este tiempo para estar entendiendo, como decía el pastor, que cuando estamos juntos, Dios hace cosas maravillosas. Y el hecho de que podamos conocernos, que podamos compartir estos momentos, hace que podamos disfrutarnos como casa. Tal vez nosotros conocemos a los pastores, conocemos a algunos otros hermanos, pero qué bueno que los podamos conocer todos. Y que sepamos que un día vamos a estar en la eternidad, que no nos tengamos que asombrar por las caras cuando lleguemos allá a la eternidad. Aunque dice que allá vamos a ser perfectos, no vamos a tener ninguna falla, no vamos a tener ninguna arruga, hermana. Vamos a estar blanquitos, bien planchaditos, vamos a estar lúcidos allá. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a ir preparando por las dudas que no haya sorpresas allá en los cielos. Así que vamos a estar. Así que para nosotros es una alegría poder compartir. Y esto está fuera de protocolo, está fuera de la palabra que yo quiero compartir en esta noche. Pero sí, cuando el Señor estaba adorando, el Señor me mostró un pasaje que simplemente se los quiero recordar. Seguramente usted ya lo sabe. Y está en Mateo capítulo 17, donde el Señor lleva a Pedro, a Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Y allí cuando estaba con ellos, dice que resplandeció su rostro como el sol y su vestidura se hicieron blanca como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto me hablaba de esta convocatoria, de que cuando estamos juntos hay algo hermoso que se manifiesta. Y tal vez es lindo que estemos juntos, pero no es solo el hecho de que estemos juntos. Tal vez nosotros podemos, qué bueno sería que cada tanto y que mientras tanto y que todos los sábados lo pudiéramos estar haciendo como aquellos hombres. Qué bueno sería hacer una enramada y que nos quedemos a vivir de esta manera. Pero dice que aparece una luz y una voz que señala a aquel al cual hoy hemos venido a honrar y alabar y adorar. Y lo señala el Señor y con una voz audible le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y en esta noche hemos venido a escucharle. Hemos venido a oírle. Dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque una vez que Cristo resucitó, ya a Cristo tenemos que conocerlo desde el Espíritu. Tal vez conocemos la historia de Jesús. Usted lee los evangelios y usted va a conocer la historia de Jesús. Eso es conocerlo desde la carne. Eso es conocerlo según la carne. Pero una vez que Jesús murió y resucitó, y su Espíritu Santo vino a la tierra para revelarnos al Cristo resucitado. Y esa vida que nos ha sido entregada, que nos ha sido impartida después de su resurrección, es la vida en la que nosotros tenemos que hoy movernos y manejarnos. Esa es la vida que hoy estamos comprometidos a vivir. Estamos sumergidos en esa vida. Y es necesario que cada día de nuestra vida podamos ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la palabra que quiero compartirte en esta noche. Yo entiendo que hemos cantado y toda palabra nos ha ido llevando acerca de conocerle más, conocerle cada día más. Y yo quiero, pensando en la palabra que yo quería compartir en esta noche, cuando estuviéramos corporativamente juntos, y quiero hablarte de esto. Quiero hablarte de conocerle a Él cada día más. Porque entiendo que en el cristiano, desde el momento que nos fue impartido la vida de Cristo, hay un desafío y hay un propósito y hay un deseo de parte del Padre que nosotros vayamos creciendo en esa vida del Hijo. Y tal vez, como decía el pastor hace unos momentos, nosotros no alcanzamos a dimensionar o a entender ese deseo del Padre. Todo padre desea que su hijo crezca, ¿o no? Los que somos padres tenemos hijos y el deseo es que verlo crecer. Y que guau, cuando dice sus primeras palabras, cuando dice papá, cuando dice mamá, cuando dice abu, las abuelas, y nos contentamos ver crecer a nuestros hijos. Lo contrario nos pondría mal. Y lo contrario nos daría una señal totalmente nefasta para nuestra vida si viéramos a nuestro hijo que no creciera. ¿Qué pasaría si nuestro hijo no hablara, no creciera en estatura? Algo anda mal. Algo estaría sucediendo. Normalmente estaría, ¿qué? Enfermo. Si una persona no crece es porque tiene un problema, tiene una situación, tiene una dificultad. En la vida cristiana también es exactamente lo mismo. Si desde el momento en que fuimos injertados, donde fuimos nacidos de nuevo, en esa vida espiritual hay un deseo del Padre de verme crecer, que yo pueda caminar, que pueda correr, que pueda hablar, que pueda cantar, que pueda entender, que pueda discernir, que pueda moverme con sabiduría sobre la faz de este mundo, en el cual Él me ha enviado con una vida, con un propósito y con un destino. Y es por eso que en esta noche yo quiero que vos puedas entender cuando estamos delante de la palabra del Señor. Cuando Él quiere oír, cuando Él quiere hablar a su pueblo. Cuando Él convocaba al pueblo de Israel, tenía sus voceros. Y el pueblo de Israel prestaba atención, así pasaran horas y horas. Aquellos hombres y mujeres entendían que lo mejor que les podía suceder era escuchar la voz de Dios. Usted va a leer en el libro de Esdras, después de aquellos años de cautiverio, cuando fueron traídos nuevamente a la tierra prometida, cuando se levantó Esdras ahora a hablar la palabra del Señor y a volverle a hablar al pueblo después de tantos años de cautiverio. Dice que aquel pueblo lloraba porque hacía años que no podían escuchar la palabra del Señor.
Y a veces el hecho de que nosotros todos los días la tengamos y la leamos, a veces no alcanzamos a dimensionar y no alcanzamos a valorar que Dios nos hable de una manera personal y también de una manera corporativa. Cuando estamos juntos, Dios envía una palabra. Y yo quisiera que en esta noche esta palabra que puedo sembrar en tu espíritu y en tu corazón pueda ser una semilla para que la hagas trabajar, que pueda germinar, que pueda caer en buena tierra, para que la puedas seguir desarrollando, para que puedas ir entendiendo que cada día Dios te va direccionando, te quiere centrar, poner, como dice, cuando te quieren corregir, te quieren poner en el centro de su voluntad. Es por eso que en esta noche yo quiero compartirte una palabra que tiene relación con esto, con el crecimiento y con el conocimiento de aquel que un día nos llamó, que nos trasladó del mundo de las tinieblas donde estábamos y nos instaló en el reino de la luz, donde ahora nosotros disfrutamos. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Colosenses. El pastor citó, y digo yo, ¿qué pasó? El pastor me robó el mensaje, digo. Citó Colosenses, digo yo, bueno, o estamos en el mismo espíritu o el pastor me robó el mensaje, no sé cómo era. Aquí no se roba, no estamos en Tucumán, ¿no? Estamos en Córdoba. Aquí el espíritu es el que ordena y el que dirige y el que direcciona. Tenemos Colosenses capítulo 1. ¿Tenemos? ¿Todos? Bien. Voy a leer Reina Valera por los que tienen en celular y me quieren seguir en la lectura. Voy a leer Reina Valera. Uy, tengo miedo que se me vaya a caer esto. Esto por las dudas. Voy a decir cosas. No me quiero ganar una copa, pastor. Epa. Colosenses capítulo 1, verso 1. Dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, en esta noche queremos que tú nos hables, queremos escucharte. Señor, tú eres el que conoce, el que puedes dar concentración en esta hora para poder escuchar tu voz. Señor, háblanos, porque tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero hacer una corta reflexión acerca de la oración del apóstol Pablo por una iglesia que no conocía. ¿Cuántos conocen o cuántos conocieron al apóstol Pablo? Ninguno de los que está acá conoció al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, tranquilamente nos podríamos identificar con esta iglesia de Colosas, porque es una iglesia que no conocía al apóstol Pablo, que había sido engendrada espiritualmente por un tal llamado Epafras, un hombre que tomó el compromiso y la responsabilidad de predicar el evangelio, y fue él el que anunció y estableció la iglesia de Colosas. Pero como todas las iglesias tienen algunos problemas que siempre acosan la iglesia, y tiene que haber una palabra de autoridad, una palabra direccional para que la iglesia pueda entender y pueda corregir errores o algunas situaciones que puedan estar queriendo afectar a la iglesia y en las vidas en lo personal. Entonces, nos cuenta este relato de que Pablo estaba en la cárcel y viene Epafras al lugar donde estaba Pablo y le cuenta lo que estaba viviendo la iglesia. Y la iglesia en realidad era una iglesia que aparentemente marchaba muy bien, porque cuando Pablo comienza en el versículo 9 a dar gracias, pero al principio el apóstol Pablo da gracias porque la iglesia tenía una fe que se podía palpar y se podía ver, una fe que era conocida en la región por esas características de la iglesia. Y dice dice la carta que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la fe, por el amor que tenía esta iglesia con los hermanos, por el fruto y por el crecimiento que iban teniendo. El apóstol Pablo daba gracias al Señor. Pero seguramente llegó a sus oídos algo que estaba sucediendo en la iglesia y que se estaba introduciendo en la iglesia como una especie de conducta o especie de virus, por decir así, que llevaba a la iglesia tal vez a no entender lo que había sido sembrado desde el comienzo, que era una vida espiritual. Y empezaba la iglesia a querer crecer y a querer tomar un rumbo que tenía que ver con alcanzar conocimiento, que tiene que ver con el conocimiento intelectual. Y a veces nos encontramos con personas que saben mucho de la Escritura, que tienen mucho conocimiento de la Escritura, pero no podemos ver en esas personas que todo ese conocimiento sea plasmado en su vida, en su cotidiano andar. Y esto me da a entender, por lo que vamos a meditar en esta noche, que no se trata de tener un conocimiento intelectual del Señor. No se trata de tener un conocimiento de lo que la Escritura dice acerca del Señor, sino que lo que el Señor quiere es que yo le pueda conocer en el ámbito donde Él ha definido o donde Él ha establecido que yo lo tenga que conocer, y que es en el ámbito espiritual. Es por eso que cuando yo quiero crecer en mi conocimiento
de Él, no se trata de ponerme a leer la Biblia, si bien es cierto es bueno leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, es bueno, pero el conocer a Cristo en el ámbito espiritual, crecer en ese conocimiento de Él, de su vida, de su esencia, va mucho más que leer la Biblia. Es mucho más profundo que leer la Biblia. Esto tiene que ver con una experiencia cotidiana, personal, de intimidad con Él. Que yo pueda leer, porque la Biblia lo que me hace, me refleja la voluntad del Padre a la cual yo tengo que vivir y plasmarla en mi vida. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza a orar al Padre por la iglesia que le había sido anoticiada, que estaba bien, que tenía fe, que tenía amor, que tenía crecimiento, él entiende que tenía que pedirle al Señor algo que yo quisiera que en esta noche pudiéramos hacer una reflexión y que te puedas llevar para que sigas reflexionando. Y esta oración está de Pablo en el versículo 9, donde dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de qué dice. Y cuando termina el versículo dice, para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? Cuando Pablo empieza el versículo 9 dice que él le pide al Señor que ellos puedan crecer en el conocimiento de su voluntad. Porque es de suma importancia que nosotros podamos movernos y manejar nuestra vida desde la perspectiva de la voluntad de Dios. Porque yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo tengo que estudiar cuál es la voluntad de Dios, qué carrera tengo que hacer. Si yo tengo que administrar una familia, ¿cuál es la voluntad de Dios en la cual yo me tengo que mover? Todo lo que yo haga aquí en la tierra tiene que estar ligado a lo que Dios dice. No a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, no a lo que a mí me parece, sino a lo que Dios ha establecido para mí. Cuando Él me creó en la eternidad y después me colocó en el vientre de mi madre, Él me pensó desde la eternidad y me trajo a este mundo para que yo pueda desarrollarme y pueda cumplir su voluntad. El problema es que muchas veces no conocemos esa voluntad. Y estos hermanos estaban viviendo correctamente en la iglesia. Pero Pablo dice, Pablo era una persona que no era conformista. Él no se conformaba con recibir informaciones de las iglesias que estaban bien. Él quería mucho más. Él era un hombre ambicioso en lo espiritual. Y quería que sus hijos y que las personas que habían conocido a Cristo fluyeran en esa vida y se proyectaran en esa vida que Dios les había propuesto hacia adelante. Por eso cuando Jesús vino a la tierra dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida cualquiera la vive, pero una vida en abundancia, una vida con propósito, solamente los que conocen a Cristo y conocen su voluntad. Porque si no conozco su voluntad, sigo viviendo una vida como la vida de cualquier mortal de esta tierra. Y no hemos sido llamados a vivir una vida ignorando la voluntad del Padre. Como hijos nosotros necesitamos conocer el corazón del Padre, la voluntad del Padre para poder agradar al Padre. No puede agradar a Dios si no conoce su voluntad. Y es algo que la iglesia tiene que comenzar a despertar de su ignorancia de la voluntad de Dios.
Y somos desafiados cada vez que nos enfrentamos a lo que Dios me demanda, es que podamos vivir en su voluntad. Por eso Jesús, cuando Él quería hacer cada cosa que Él se quería mover, lo primero que hacía, se iba a orar y a recibir dirección del Padre. Y lo único que le importaba que en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Si a Él le tocaba ir a la cruz, Él estaba dispuesto a ir a la cruz, porque Él entendía que era la voluntad del Padre. Él estaba dispuesto a dejar todo por causa de aquel propósito con el cual había venido a la tierra. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dejar por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte por entender y comprender y por hacer la voluntad de Dios? Esto es algo que tengo que yo pensar y reflexionar en mi vida. Porque mi vida va a depender de cuánto entiendo, de cuánto conozco la voluntad del Padre. Y yo no puedo conocerla desde este lugar, porque si la conozco desde este lugar solamente voy a tener información de la voluntad del Padre. Solamente voy a tener una información de lo que Dios quiere de mi vida. Pero cuando yo tengo esa intimidad con el Padre, donde la vida del Hijo se desarrolla en mi vida, es el que me capacita para poder entender y practicar y hacer la voluntad del Padre. Desde la carne no se puede vivir en la voluntad del Padre. Y dice, Pablo habla acerca de la necesidad de que nosotros conozcamos la voluntad. Hay una necesidad de tener conocimiento. Cuando usted va al libro de los profetas, especialmente el profeta Osea, dice en el capítulo 4 que su pueblo se perdió, o mi pueblo se pierde, dice, por falta de conocimiento. Y el no tener conocimiento de Dios al pueblo de Israel le costó años de sufrimiento y de sacrificio. El no conocer la voluntad, ignorar la voluntad del Padre hace que yo pueda vivir en una vida de fracaso y de cometer errores que después tengo que pagar las consecuencias. Ahora, hay un beneficio de tener el conocimiento, pero también hay un costo para adquirir ese conocimiento. Y no es el de tal vez de sacrificarme, sino un costo de pasar tiempo, entenderlo en lo espiritual y pasar tiempo con Él. Hace unos sábados yo predicaba en la iglesia y hablaba sobre el costo de seguir a Cristo. Pero en mi introducción yo decía que el que no quiere pagar un costo por seguir a Cristo automáticamente comienza a pagar el costo por no seguir a Cristo. Si usted no quiere pagar un costo por seguir a Cristo, yo quiero decirle que automáticamente está comenzando a pagar el costo por no seguir a Cristo. Y los que hemos venido a Cristo después de haber tenido una vida sin Dios y sin esperanza, sin rumbo, sabemos lo que es pagar el costo por no seguir a Cristo. Y yo no creo que usted ni yo querramos pagar ese costo de no querer seguir a Cristo. Conocerlo a Él tiene un costo. Y yo quiero desafiarlo a que usted esté dispuesto a pagar ese costo. Porque si no va a pagar el otro. Usted no queda inmune, un costo va a pagar. Un costo va a pagar. O seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Y los resultados van a ser diferentes. Y Pablo decía,
Yo oro para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de su voluntad. De su voluntad. Y Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo estoy en la disyuntiva, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire, hay 3 características que usted tiene. Gracias, Ramón. Tiene más apertura léxica que yo. 3 características por las cuales tiene que pasar esa decisión que usted está a punto de tomar. Si es buena, si es agradable y si es perfecta. Porque todo me es lícito, dice la Biblia. Todo me es lícito. Usted lo que quiera hacer, puede hacer. Todo. Cuando dice todo, es todo, ¿eh? Todo me es lícito. Ahora, hay un pero que cambia toda la historia. Y es el que pone el límite. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está, punto. La Biblia a usted no le va a decir, no fume, no se drogue, no tome, no se emborrache, no adultere, no fornique. No le va a decir, todo me es lícito. Eso también es lícito, eso también es lícito. ¿Sabe qué dice? Pero no le conviene, porque las consecuencias de eso las va a tener que pagar. Las va a tener que vivir. No todo edifica. No todo me conviene. Y ahí es donde está el límite de la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. ¿Quiere hacer su voluntad? Quiero decirle, también tiene un costo. Y va a tener que asumirlo. Nadie queda inmune en esta vida. Pablo dice, yo quiero que sean, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, el conocimiento es la información que yo puedo tener, pero el conocerlo a Él me da por resultado una sabiduría que viene en el mismo paquete. En el mismo paquete del conocimiento de Él viene la sabiduría que me da la capacidad para yo poder plasmar lo que conozco de Él, lo que aprendo de Él en mi vida cotidiana. Porque soy llamado, dice, yo he sido llamado a crecer en esas áreas para que yo ande como es digno. Es decir, que todo lo que yo adquiera en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia espiritual es para que yo ande conforme a esa voluntad. La sabiduría me va a plasmar, a ayudar a plasmar en mi vida ese conocimiento de Él, esa información que tengo de Él. Me va a ayudar a vivir con sabiduría e inteligencia esa vida espiritual, para que andéis como es digno, porque todo crecimiento y madurez espiritual se plasma en mi forma de vivir. ¿Alguien me trae un...? Escuche, es muy fuerte lo que está sucediendo en el Espíritu. Yo solamente quiero hacer un paréntesis acá. Quiero hacer un paréntesis y que el pastor cierre en esta noche lo que el Espíritu está guiando. Y esta es la preocupación del Espíritu. Escuchen, muchos siguen llegando al Evangelio y conocen a un Dios de milagro, a un Dios de sanidades, pero no conocen la voluntad de Dios. Muchos conocen, escuche, se quedaron ahí. Y es más, hasta le podríamos llegar a preguntar ahora a cada uno diciendo, ¿qué conoces de Dios? ¿Qué le cuentas a la gente? Yo voy a una iglesia, ¿y qué hablan? No sé.
Son lindas las reuniones, me gusta. Pero ¿qué conoces de Dios? Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche, porque hay algo en el Espíritu. Conocer la voluntad de Dios es que la enfermedad que muchas veces esté en tu vida siga estando. Pastor, no. Si en otro lado oran por sanidad. La voluntad de Dios tuvo a Pablo en una cárcel y a otros en un palacio. ¿Sabe la gente que se enoja con pastores y se van de congregaciones? ¿Sabe la gente que no le preguntó a Dios si se tenía que mover y se movió de un lugar a otro? Estoy ajustando la tuerca ahí. ¿Sabe la gente que deja de trabajar en un lugar porque va a ganar más plata en otro lugar, pero no le preguntó a Dios si Dios decía que se mueva de un trabajo? Necesitamos aprender lo que es la voluntad de Dios. La gente está llegando a Dios por necesidades. La gente se está acercando a Dios por muchas necesidades. Pero Dios quiere que entendamos lo que es la voluntad de Él. Es fuerte lo que pasa dentro mío. Mucho de lo que estamos acá podemos habernos acostumbrado a un evangelio de reuniones de sábados o domingos, pero no entender lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te va a mantener en un lugar porque tú entiendes que Dios lo quiere así. La voluntad de Dios te va a decir: vas a pasar hambre porque yo estoy haciendo algo en tu corazón. Dios nos está llevando a otro nivel de entendimiento. Dios nos está sacando de una forma religiosa a las realidades eternas. ¿Cuántos de los que están acá entienden que participan del llamado de Dios? Usted puede ser una persona religiosa o una persona que entiende que participa de un llamado de Dios. Y el llamado de Dios muchas veces lo va a mantener en una situación, pero como decía recién el pastor, y esto es algo también que vamos a orar, pastor, porque hay gente que tiene miedo de hacer la voluntad de Dios, porque piensa que va a sufrir. La voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. El tema es que no la estemos haciendo. ¿Sabe la gente que predica en lugares, pero no es la voluntad de Dios? ¿Sabe la gente que abre lugares, pero no es la voluntad de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Te lo dijo Dios? ¿Te dijo Dios que hagas tal cosa? Ahí nos vamos a introducir. Ahí nos vamos a introducir. ¿Sabe la gente que ayuna para que Dios le dé el auto, la casa? Y no entiende que el ayuno es para conocer la voluntad de Dios. El ayuno, los apóstoles nunca lo escuché ni lo vi en la Escritura, que ellos oraban por la casa, por la meta del auto, por la meta de tal cosa. Ellos ayunaban para entender lo que el Espíritu quería. ¿Estamos entendiendo? Hay algo que late en mi corazón, que usted entienda que usted forma parte de un llamado eterno. Usted está en la tierra y esto es lo que la humanidad desconoce. Esto es lo que el príncipe de este mundo se encargó para cegar el entendimiento de los hombres y no les resplandezca la verdad de Cristo. Usted está en la tierra y si usted no lo sabía, hoy lo está escuchando. ¿Sabe cuánto el Espíritu le anhela celosamente que usted entienda esto? Que usted está en la tierra para ser complemento del plan eterno. Iglesia, oremos. En este tiempo entremos en oración a preguntarle al Señor: ¿qué quieres tú, Señor? No me quiero mover más por mi cuenta. No quiero hacer más nada por mi cuenta, Señor. Quiero entender lo que tú quieres, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos entendiendo? Oremos. Oremos para entender esto. Y esto te va a llevar a mirar las cosas de otra forma. Vuelvo a decir esto. Vas a dejar de renegar
con el trabajo que tienes, con el problema que puedas estar viviendo, porque vas a entender de otra forma. Y si Dios te dice en esta noche que tienes que dejar tal lugar, guía del Espíritu es la que estamos orando. Si el Espíritu te está guiando en esta noche a que hay cosas que resolver, porque el Espíritu ya te lo dijo hace un tiempo, hay algo que resolver. ¿Pero entiendes que eres parte? Si entiendes que eres parte, como dijo el pastor, vas a entender que hay muchas cosas que están siendo de obstrucción para la voluntad de Dios. Amistades, formas de pensar, formas equivocadas de vivir, están siendo de obstrucción para la verdad que es la voluntad de Cristo en cada uno de nosotros. Fuiste llamado. ¿Entendemos eso? Fuimos llamados. Oremos porque luz alumbró en esta noche. Oramos al Señor. Y no solamente por nosotros, oremos por las demás congregaciones. Oremos por las demás congregaciones que puedan entender que el milagro, la sanidad los trajo a Cristo. Pero no quedó ahí. El milagro y la sanidad los trajo a Cristo. Y ahí comenzó que Dios diciendo, yo te miré antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Eres parte de Cristo. Pido al Señor. Pastor, cerra vos. Gracias, pastor, pero esto es lo que el Espíritu me mostraba también. Es decir, creo que hay cosas en nuestra vida que nos están anclando para que nosotros no podamos descubrir o hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que no estamos dispuestos a perder por hacer la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, eso lo va a retener en esa vida de frustración espiritual, en todo el propósito y el diseño que usted tiene para su vida. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros es una cuestión de práctica. No es que yo vivo en un miticismo de la voluntad de Dios y que yo vivo en una nebulosa de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Pablo. Voy terminando. Versículo 10. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿cómo? ¿Cómo tengo que andar cuando yo, cómo es digno del Señor? ¿Y qué más dice? Agradándole en algunas cosas, en algunas cositas, agradándole en todo. No solamente cuando estoy con los hermanos, no solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando me junto con personas buenas, sino en todo tiempo y en todo lugar. Dice, agradándole en todo, llevando fruto ¿de qué? De toda buena obra. Miren, cuando usted quiere ver una persona que ha conocido o que tiene una experiencia con el Señor, si usted entiende y ve una persona que tiene sabiduría, inteligencia espiritual en su vida, tiene que ver estas características en su andar. Si usted no ve estas características, no le ha amanecido todavía. Pero si usted ve en estas características, que era el deseo de Pablo, y el propósito era para que vivieran una vida conforme a la voluntad del Padre, para que lleven fruto, para que no dejen de crecer y para que vivan fortalecidos en la capacidad y en el poder que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Quiero terminarles con este pasaje. Capítulo 2 del mismo Colosense. Acompáñeme. Ahí usted tiene su Biblia abierta. Colosense. Capítulo 2, perdón. Dice Pablo, sigue cerrando el pensamiento a la iglesia de Colosense. Porque quiero que sepáis
cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que nunca, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Sabe cuál era la lucha del Espíritu por la iglesia de la Odisea? Porque no eran ni frío ni caliente. Eran tibio. ¿Sabe qué le dijo el Espíritu a la iglesia? Por cuanto no eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué dice Pablo? Mire, yo quiero que sepan cuán lucha sostengo por vosotros. ¿Por qué? Porque estaba viendo Pablo, dice que no lo veo bien, lo veo como árboles. La lucha que tenía Pablo era el miedo a que la iglesia se desviara de su experiencia con Cristo y entrara en el conocimiento intelectual, en el razonamiento intelectual de las cosas de Dios. Entonces dice, yo sostengo una gran lucha por usted y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno, ¿qué dice? Entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidas los tesoros del conocimiento y de la inteligencia y de la sabiduría? En Cristo. En Él yo tengo todo. Él es la plenitud de mi vida. Él es el que lo llena todo. Yo no puedo buscar conocimiento, sabiduría, inteligencia fuera de Cristo. En Él están escondidas los tesoros de la sabiduría. ¿Y sabe cuando dice están escondidas? Es porque usted las tiene que descubrir. Me fueron entregadas, me fueron dadas, son mías, las vivo, las tengo que descubrir. Por eso dice Pablo, y oro para que ustedes sean llenos de ese conocimiento, porque eso están en su vida. Y dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Esto es lo que decía el pastor recién. Guarda con hacernos que nos quieran hacer creer que un milagro es el todo de la voluntad de Dios. Que con palabras persuasivas nos vayan confundiendo de lo que la palabra me revela acerca de Cristo. Hoy estamos muy propensos, como en los primeros tiempos, a ser engañados o que se nos metan los virus dentro de las congregaciones y nos desenfoquemos de lo que Dios dice. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando bien vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundante en acción de gracia. De la manera que habéis recibido a Cristo. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Qué es Cristo para tu vida? ¿Es el sanador solamente? ¿Es el milagrero de tu vida? ¿O es el Señor de tu vida? Cuando le entregaste tu vida a Cristo,
¿Qué le dijiste al Señor? Señor, te entrego mi vida para que tú la empieces a manejar de la manera que habéis recibido a Cristo. Cuando yo le recibí a Cristo, yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida porque hasta ahora yo he hecho un desastre con mi vida. Yo quiero que ahora tú me gobiernes, que ordenes mi vida de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Arraigados, echando raíces y sobreedificados en esa verdad presente en la cual hemos sido introducidos. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás.